Muy bien, ahora sí me vengo a la silla, al asiento, porque está con nosotros la doctora Marina Andrada, quien es nuestra oncóloga de turno. ¿Cómo la doctora? ¿Cómo anda? Muy Buenas rico tardes. el bombón, muy rico el bombón, me vino de 10. Los bombones, los alfajores, Debo las denunciar tortitas, públicamente todo. que Ángel comió un bombón y él no puede comer cosas dulces. Ángel, portate bien Ángel, ¿no? No hagas desarreglo. Si no, ponen en penitencia. Bueno, doctora, ¿cómo le fue? Hay que medirle el azúcar. Sí, ya nomás le tanteamos. ¿Cómo le fue? Muy bien. O sea, ¿Qué anduvo haciendo excelente. antes que nada? Lo que anduve haciendo es, formar un grupo de investigación. Sí. Lo que se hace son como ateneos muy especiales, con gente sumamente, especialista. Sí. Son los mejores, digamos, para mí, los mejores del país. Bien. Uno de ellos que era el doctor Smith, Sí. cirujano en tórax. Entonces, lo importante de esto para mí es poder llevar mis casos, ¿no? Claro. O sea, mis pacientes y poder, porque es muy difícil, José Luis, tener una apertura cuando nosotros queremos llegar a eximios especialistas como ellos. Primero, porque una cuestión económica muchas veces no nos permite llegar a Buenos Aires. Y segundo, porque a veces el acceso a estos tipos de especialistas también es muy difícil. Claro. Entonces, a veces eso es lo que nos lleva siempre a hablar, que yo digo, una medicina para ricos y una para pobres. Claro, ¿no? y esta es una buena oportunidad. Porque es una forma, claro. Entonces, a través de eso yo puedo incorporar mis pacientes con este grupo. Ellos son vistos y es igual como si el paciente hubiese realizado una interconsulta. Perfecto, bueno, decía pacientes catamarqueños nuestros estuvieron allí o sus casos estuvieron allí. Sí, y a su vez nosotros tenemos vía online, por supuesto, con el equipo de Tora de Landy Anderson de Estados Unidos, así que la relación es muy directa. O sea, todas las dudas que uno pueda tener, por supuesto que las consulta, ¿no? Seguro. Y eso es lo mejor para poder ayudar al paciente. Ahora vamos a charlar, doctora, de uno de los casos de cáncer muy específico que tiene que ver con el cáncer de pulmón. Sí, porque bueno, ustedes saben que ayer fue noticia mundial, también en todos los periódicos y todo el tema de la inmunoterapia como una nueva esperanza en lo que es el cáncer de pulmón. Entonces, muchas veces nos preguntamos, eso fue un lanzamiento que se hizo en Estados Unidos. Quiero decir que en esto se viene trabajando ya hace 3 años, en la cual tenemos nosotros pacientes incorporados, tenemos pacientes que hemos podido ofrecerle en Catamarca, y eso es muy importante, estos estudios genéticos nuevos, y que con eso, por supuesto, que es la bandera que uno empezó a levantar con más fuerza, de no tratarlo al cáncer con respecto asociado a la muerte, sino que esto te da esa gran esperanza de poder seguir diciendo que vos podés cronizar el paciente, entonces tiene una mejor calidad de vida y un tiempo más de durabilidad. Los casos nuevos que hay, por ejemplo, en estos momentos en Argentina son 11.000 casos nuevos de cáncer de pulmón por año. ¿Sí? Tenemos que advertir que no hay un solo cáncer de pulmón. ¿Sí? Hay 2 tipos de cáncer de pulmón, que nosotros los titulamos como el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de no células pequeñas. ¿Sí? Entonces, sobre esto, por ejemplo, que salió, que es la inmunoterapia, que en realidad lo que se hace, porque mucha gente pregunta qué es lo que es o si es algún tratamiento invasivo. No, simplemente es un estudio sobre tus propios, digamos, tu propia inmunidad, o sea, tus defensas, de ver cómo se preparan, ¿no es cierto?, para enfrentar esa célula cancerígena, para prepararla mejor para la batalla de la célula cancerígena. Y muchas veces no tan solo se descubrió en esto, sino también es contra virus y contra bacterias. Claro. ¿Sí? Entonces, y la otra forma es que ellos en laboratorio están fabricando, por ejemplo, una de estas sustancias que hacen que al incorporarla ayudan a que vos puedas combatir. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la inmunoterapia? Y por qué se hizo el lanzamiento ayer desde Estados Unidos como la gran esperanza en el mundo, porque los pacientes de cáncer de pulmón mayormente tenían una mortalidad muy alta, ¿sí? En poco tiempo. Entonces, ¿qué hace esto? Detiene un poco. Entonces, el paciente tiene una sobrevida un poco más larga y también una calidad de vida.
porque la toxicidad está reducida. Entonces tienen una mejor calidad de vida los pacientes. Por eso es el gran énfasis, digamos, de la esperanza mundial, el tema en estos casos con la inmunoterapia. Y no tan solo está en pulmón, sino también nosotros tenemos pacientes en protocolo, por ejemplo, el melanoma, que es otro de los cánceres que poco se sabe y que poco, digamos, hay de estudios, pocas medicaciones existen, más que todo cuando hay a nivel cerebral. Porque en esto también siempre tenemos que decir y no olvidarnos que no todos los fármacos atraviesan lo que es la barrera hematoencefálica para que puedan llegar a su nivel, digamos, de origen. Perfecto. Entonces, doctora, cuando hablamos de cáncer de pulmón, vamos a lo primero. ¿Cuáles son los factores de riesgo que me Bueno, acá ponen? cuando nosotros hablamos de cáncer, otra gran pregunta y otro gran tema que siempre hay que enseñarle, que hay un mito, principalmente, Bien. que si vos fumás, o sea, te va a agarrar un cáncer de pulmón. Y que solamente aquellos pacientes que fuman son los que padecen un cáncer de pulmón. Claro. Eso es totalmente un mito. Bien. No es así. O sea, vos puedes realmente, hay factores de riesgo que hacen, que en esto tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje importante, entre el 10 y el 25% de todos los cánceres, de estos 11.000 casos, por ejemplo, que está ahora en la Argentina, diagnosticados, son pacientes que jamás han fumado. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y a qué se debe? Los factores de riesgo principales son, nosotros tenemos, por ejemplo, algo muy importante, o más Santiago del Estero o el Chaco, porque la gente hace fuego, o sea, con leña. Sí. Entonces, el humo de la leña produce, ¿no es cierto?, estos oncogenes que van a desarrollar el tumor. También el asbesto, que también nosotros lo tenemos en mucho, bueno, las bullas de carbón, que ahora ha disminuido un poco también, ya no hay, siempre la zona de Santiago del Estero es como más, digamos, tiene una prevalencia más grande. Fuerte, sí. Después tenemos también, lo que nosotros tenemos que ver es el arsénico en el agua potable. Claro. Entonces, que nosotros en la zona del este, de acá, tenemos marcado. Entonces, esos son los químicos que realmente tenemos que tratar de trabajar y siempre de hacer una prevención, ¿no? Tanto primaria como también una prevención secundaria en estos casos, porque hay enfermedades otras que se relacionan la cuestión del arsénico en el agua. Hablando de los fumadores y los no fumadores, sabemos, ya nos han enseñado que los que no fumamos estamos muy expuestos como fumadores pasivos. Esta modificación que hubo de un tiempo a esta parte con respecto a los bares o a los espacios públicos, de tener espacio libre para no fumadores, ¿mejora en algo la estadística? Sí, ha mejorado lógicamente, y más con la aparición de esto, que la inmunoterapia, digamos, está basado en descubrir una proteína, porque la PDL1, que es lo que, bueno, hoy todo el mundo ya lo va a conocer porque está en todos lados, o sea, es la noticia mundial que salió hace 2 días. Sí. Entonces, ¿de qué se trata? Es como un biomarcador. Nosotros le decimos biomarcadores, ¿no es cierto? Que es buscar, o sea, exactamente esta proteína, buscarte en lo que es tu organismo. Y muchas veces, o sea, esto también hay que decirle a los pacientes que el tratar de hacer una interpretación de lo que son estos proteínas dentro de un panel genético, es muy importante, por ejemplo, hacer esta diferenciación del paciente que ha fumado y del paciente que no ha fumado nunca, o que muchas veces ha sido un exfumador, o en todos casos conviven con el marido o la esposa o hijo que fuman continuamente y por muchos años en su hogar. Bien. ¿Sí? Entonces eso también es no recomendable, claro, muchas veces por poder desarrollar esto. Y en estos casos el laboratorio lo que hace es una investigación sobre tu tejido. O sea, ese pedazo de tejido que se obtuvo para sacar la biopsia, o sea, sobre ese tejido se trabaja y se hace la búsqueda de este tipo de proteínas que son, si son positivas, por supuesto que te va a dar la chance de poder detener la enfermedad y por supuesto con una toxicidad menos. Lógicamente con este tipo de vacunas, digamos que es una palabra entre comillas, podemos poner esta especie de quimioterapia que reciben ahora los pacientes. ¿Este tipo de terapia ya fue aprobada por alguna asociación aquí en Argentina? Está aprobada por ANMAT,
sí, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos y Tecnología de Medicina en la Argentina, y esto salió hace 2 años en Europa, en ESMO, y posteriormente, bueno, un lanzamiento que hicieron en Estados Unidos como una de las primeras líneas en cáncer de pulmón. Perfecto, con ese tratamiento hasta mejoró la situación general del cuerpo, ¿no? Porque me imagino que no o es específico del cáncer y no... Vos te tenés que imaginar que una célula te va comiendo, sí. O sea, va comiendo. Sí. Entonces, no tan solo va comiendo el lugar, en esto siempre decimos, el inicio del cáncer de pulmón se da en los bronquios, o sea, bien, casi, para decir, más o menos en el centro del tórax. Bien. Y desde ahí hace una diseminación. Es muy importante saber, porque en estos pacientes, cuando apenas uno los diagnostica, o sea, o tiene esa sospecha, al simplemente hacer una placa de tórax, en estos pacientes lo que hacemos inmediatamente es realizarle una tomografía o resonancia magnética de cerebro. Bien. ¿Sí? Porque es el primer lugar de diseminación de vía rápida que tiene el cáncer de pulmón. Después te puede atacar, por supuesto, los ganglios, el hígado, los huesos, porque tiene una vía de diseminación rápida. Claro. Y lo que haría esto es detener. Entonces, esas proteínas, digamos, que ingresa, pelea contra la célula cancerígena y no le permite avanzar. Perfecto. Entonces, le quita la fuerza y eso lleva a que la enfermedad se detenga y vos puedas tener un tiempo más de vida. Perfecto. ¿No? Doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas o los síntomas más comunes que tengo que tener en cuenta con respecto a esta patología? En esto, por ejemplo, siempre decimos la tos es algo principal. Y en esto también hay que hacer hincapié en los cambios de la tos, ¿sí? Porque muchas veces puede ser una tos seca y muchas veces estos pacientes refieren cuando van a la consulta esa tos purulenta, o sea, esa expectoración que es con moco, como decimos. ¿Sí? También es la falta de aire, también puede ser la ronquera, o sea, es algo también importante que de pronto empezás a perder la voz, más que todo en gente que medianamente hace locución o como ustedes que están todo el tiempo expuestos, siempre tienen que notar que cuando tienen un pequeño cambio rápido hay que hacer una consulta. ¿Sí? Porque no tan solo también se da esto, sino en los bronquios también podés tener alguna alteración que tenga la tráquea o que tengan las cuerdas vocales, ¿no? Si yo tuviera una neumonía casi crónica o este tipo de enfermedades, ¿puedo llegar a confundirme? Sí, lógicamente que hay que controlar más estos pacientes que hacen neumonías a repetición, ¿sí? La fiebre también es algo importante, que generalmente a veces dicen, los pacientes no tienen fiebre durante el día, pero llega a 7 de la tarde y comienza su fiebre. Después es muy importante también los ganglios, encontrarse ganglios en ambas cadenas laterales del cuello o sobre la clavícula. ¿Sí? El huesito que ahí tocarse y que veamos alguna masa, alguna enduración que tenemos, por supuesto que es urgente consultar. Todos estos son muy signos que nos llevan como digamos caminos directos a lo que es un cáncer de pulmón, pero en estos casos también hacer la diferenciación diagnóstica es sumamente importante con una radiografía de tórax, con una tomografía y por supuesto ahora también la utilización del PET, la nueva tomografía de emisión por positrones, que eso hace que edifiquemos los tumores, digamos, en un estadio mucho más temprano. Perfecto. Doctora, clarísimo esto que nos puede afectar a cualquiera, no solamente a los que fuman, sino a los que no fumamos también estamos expuestos, así que... Sí, y lo que les quería decir, bueno, que nosotros también accedemos a esto, ya te traje, por ejemplo, como es la muestra. En el caso de mis pacientes, esto si vos lo tenés que realizar, vale $9.000. Ah, cuídemelo. ¿Me entiendes? Cuídemelo, ¿no? O sea que la nueva esperanza, por eso te digo, es un tema que a veces hay que decirlo. No es tan fácil, no es tan como esperanza, porque todo corre por un nivel económico. No acceden todos. Entonces, nosotros, por ejemplo, al tener acceso... Bueno, aparte vos sabés que yo estoy en el grupo de genética en el país, entonces sí, lo podés abrir y ves cómo se manda el testeo, cómo se hace la muestra simplemente y en estos casos tenés toda la información. Cuando llega al centro de genética, vos tenés acá
Si lo das de vuelta, vos Ahí tenés tenés toda la información data. de todo tipo, ¿no Todo es el cierto? dato. Bueno, en esos casos los médicos solicitantes y qué es lo que solicitamos, pero en el frente está la prueba de detención de PDL1, entonces tenés siempre, por supuesto, el paciente va con una sigla y va si es escamoso, no es escamoso, Perfecto. y pedimos entonces nosotros lo que decían. Perfecto. Esto tienen acceso los pacientes en estos casos de poder realizar algo que es sumamente costoso y que hay que decirlo que en Catamarca lo podemos aprovechar muy bien. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Por favor. Muy, pero muy claro todo.